Historia del sistema operativo Microsoft Windows Server. El sistema operativo de redes Windows Server pertenece a la empresa estadounidense Microsoft, empresa fundada en 1975. A finales de la década de los 80, esta empresa era líder en el mercado en cuanto a la cuota de uso de su sistema operativo Microsoft DOS. Pero Microsoft estaba trabajando en conjunto con la empresa IBM para desarrollar un sistema en el que tenían muchas esperanzas de que se convirtiera en el mejor sistema operativo, en el más usado. Estamos hablando del OS2. Estuvieron trabajando juntos hasta que Microsoft abandonó el proyecto. Microsoft decidió mejor dedicar todos sus esfuerzos a su propio sistema operativo Windows, el cual ya estaba trabajando y el cual ya estaba pues en el mercado, pero no con mucho éxito. Desde la versión 3.0 comenzó a tener ahora sí mucho éxito. La versión 3.1 tuvo mucha más acogida y bueno, todo eso fue en 1992. Hacía un tiempo también había ganado una demanda que le puso la empresa Apple. Apple alegaba que el producto llamado Microsoft Windows estaba violando varias de sus patentes, varias patentes de ellos, pero Microsoft ganó esa demanda y pudo continuar con el desarrollo de su sistema operativo Windows. En 1993 surgió Microsoft Windows 3.11 para trabajo en grupo, que estaba orientado a promover el trabajo en red y a potencializar todo lo que se podía hacer en las redes de computadores de ese momento. Ya Microsoft había visto que el futuro de sus sistemas debía orientarse hacia la interfaz gráfica, a soportar la creciente demanda de multimedia y del uso de redes. Y así lo hizo. Hasta ese momento Windows no era un sistema operativo en sí, era en realidad una interfaz gráfica para su sistema operativo de OS, pero cuando uno estaba dentro de esa interfaz gráfica podía ejecutar varios programas a la vez, ya podía usar en sí la multitarea. Lo que no se podía hacer en la interfaz de comandos del DOS. Por eso es válido en cierta forma llamar sistema operativo a esas versiones antiguas de Windows. Estamos observando un ambiente de trabajo típico en este sistema operativo 3.11 para trabajo en grupo. Hasta ese momento, en ese momento no se le llamaba todavía escritorio al entorno de trabajo, se le llamaba administrador de programas. Y como podemos ver, es una serie de ventanas, cada una contiene una serie de iconos o accesos a programas de determinado tipo. Miremos en forma breve las características de red que utilizaba principalmente este programa. En la parte inferior derecha, por ejemplo, vemos la ventana de red con los iconos de configuración para la red. Este permitía conectarse a una red, conectar los dispositivos y hacer parte pues de una red en una empresa o entre varios computadores. Los iconos de mail y este otro de schedule, estos dos iconos hacían parte de un sistema de red que se podía instalar en una empresa. Se montaba un servidor de Microsoft Mail y este computador donde estamos en este momento haría las veces de cliente. Servía para red, para correo interno de la empresa, también para correo de internet. Y el último icono de acceso remoto permitía realizar conexiones a redes a través de la línea telefónica. Bueno, otro elemento de red que se podía utilizar en este sistema operativo está por acá por el administrador de archivos, que es básicamente un explorador de Windows, como lo conoceríamos hoy en día. En la opción de disco y conexiones de red permitía conectarse a recursos compartidos de otros computadores, a una carpeta compartida de otro computador que estuviera protegida por contraseña, la cual pondríamos acá. Este cliente de red no está diseñado para conectarse a un dominio,
de Microsoft todavía. El dominio de Microsoft es una filosofía que aparece un poco más adelante en otro sistema operativo de red que es ya propiamente un sistema operativo de red server que vamos a ver más adelante. Bueno, en este Windows 3.11, donde estamos en este momento, eh, se podía hacer uso también del Internet, como lo vemos acá. Tenemos instalada la versión 2.1 de Internet. No tengo acá conectada la red para que nos funcione la conexión, pero era uno de los elementos que se podía ya utilizar. Otra característica era la conexión a las impresoras de red. Una impresora habitualmente se conectaba al puerto LPT1 de la computadora local, del computador local, pero se podía también este puerto LPT1 asociar a un recurso compartido de red, a una impresora que estuviera conectada en otro computador y a su vez compartida. Se podía de esa forma entonces asociar el puerto LPT1 a ese recurso de red y hacer uso de esa impresora. El sistema operativo de red, el primer sistema operativo de red totalmente gráfico de Microsoft surgió también en 1993. Era ya un sistema operativo completo, gráfico, como ya dijimos. El DOS pasó a ser una aplicación más dentro del sistema operativo y estamos hablando de Windows NT. Para crearlo, Microsoft contrató un grupo de desarrolladores de la empresa DEC, liderados por Dave Cutler. Desde 1988 ellos comenzaron a trabajar. Windows NT 3.1, que fue la primera versión de Windows NT, costaba unos $4.000 en ese tiempo. Permitía el uso de aplicaciones de 32 bits, permitiendo el desarrollo y uso de aplicaciones grandes y pesadas, como aplicaciones de ingeniería o programas científicos. Este Windows estuvo disponible en dos versiones, la versión Windows NT, destinada al usuario final, y la versión Windows NT Advanced Server, destinada a los equipos servidores. NT significa nueva tecnología, New Technology, en inglés. Se usaba ya el concepto de inicio de sesión para usar los recursos de la red. Estaba ya basado en el concepto de cliente-servidor, por supuesto. Permitía escalar hasta 4 procesadores y corría en procesadores mínimo que fueran 486 con 16 megabytes de memoria y 90 megabytes de disco duro. Soportaba, por ejemplo, el uso ya de algunos niveles de RAID y soportaba también procesadores del tipo RISC. Otra característica importante fue que las aplicaciones trabajaban ya en una porción independiente o separada de memoria. Esto se conoce como memoria protegida. O sea que si alguna aplicación tenía un bloqueo, por ejemplo, no afectaba al resto de aplicaciones o al sistema operativo en general. Importante también fue la implementación del nuevo sistema de archivos NTFS para brindar seguridad y seguridad pues más avanzada a los archivos y directorios. La siguiente versión exitosa de Windows NT fue la versión 3.51, lanzada en 1995. De esta versión se liberaron también dos tipos, la versión Workstation y la versión Server. Windows NT podía ejecutar aplicaciones de 16 bits o que fueran escritas para Windows 3.0 o para DOS. Esto lo hacía mediante una emulación de un subsistema de 16 bits. La versión 3.51 permitía ya una separación entre los escritorios de los diferentes usuarios. Ya cada usuario podía organizar sus iconos de manera independiente a como los tenía otro usuario del mismo computador. Cada usuario necesitaba ingresar con su propia contraseña, haciendo ya uso del famoso control alt suprimir
para ingresar al sistema. La versión Workstation permitía la conexión de hasta 10 computadores, solo 10 computadores se podían conectar a él al mismo tiempo. La versión Server tenía un icono de licenciamiento, un programa de licenciamiento para manipular esa cantidad de usuarios que se podían conectar al servidor. Cada conexión es una licencia, era una licencia que se debía pagar a la empresa Microsoft. Estas versiones tenían ya un programa para manejar la instalación y desinstalación de software, de drivers, de dispositivos como tarjetas de red, ya soportaba TCP/IP. Tenían un programa para instalar impresoras, para manejar las colas de impresión, un visor de eventos. También ya soportaban las conexiones RAS, conexiones telefónicas a la red mediante módems. También desde la versión 3.5 de NT ya se detectaban sin problemas discos duros y unidades de CD-ROM tipo IDE. También se logró la compatibilidad con tarjetas PCMCIA. Acá estamos observando el inicio de un Windows NT 3.51. Vamos a ingresar para observar algunas de las características que ofrecía este sistema operativo. Básicamente vemos que tenemos el mismo entorno de trabajo que observábamos en el Windows 3.11 para trabajo en grupo. Es todavía un entorno de trabajo con ventanas, todavía se llama Program Manager en inglés, administrador de programas. Y observamos esta nueva ventana de herramientas administrativas. Es donde se configura, manipula y administra todo lo que tiene que ver con la red, con el dominio que se tendría creado en un momento dado. En este programa de usuarios, administración de usuarios para el dominio, es donde podemos crear, eliminar, manipular en sí los usuarios de la red. Acá observamos los grupos predefinidos que vienen para este Windows. El administrador de servidores también lo tenemos desde esta versión de Windows. En este monitor de desempeño podemos observar los diferentes elementos del sistema operativo, su comportamiento. Tenemos un programa de backup para hacer respaldos de este servidor o de otros que estén conectados en la red. El visor de eventos o visor de sucesos también lo tenemos ya incorporado. Y este programa es un editor de características del perfil de los usuarios. Acá podemos restringir o dar permisos, dar derechos para que ciertas características puedan ser usadas por un usuario determinado. Bueno, básicamente esto es lo que nos ofrece la versión 3.51 de este Windows. Quería que viéramos básicamente el entorno y las cosas básicas que nos proporcionaba. En ese mismo año 1995 apareció Windows 95, un sistema operativo de Microsoft destinado al usuario final. Lo que más resaltó de este sistema fue la implementación de una interfaz gráfica mucho más amigable e intuitiva. Tuvo mucha acogida entre los usuarios del hogar y también en las empresas, y se esperaba que las nuevas versiones de Windows NT trajeran también esa nueva interfaz gráfica. Y así fue. El año siguiente, en 1996, Microsoft presentó su nueva versión de sistema operativo para redes llamado Windows NT Server 4.0. Y como en versiones anteriores, también tenía versión Workstation. Y la idea era que en una organización se tuviera, por ejemplo, servidores Windows NT 4.0 y que los usuarios finales utilizaran la versión Workstation. De esta manera se aprovecharían pues todos los recursos y elementos que ofrece este sistema para trabajo en red. Se perdería, por ejemplo, funcionalidad si las estaciones de trabajo continuaran con Windows 95, aunque esto no era impedimento
para que una red trabajara bien con cualquier versión de servidores y clientes. Son pocas, la verdad, las características que se ven afectadas al combinar así los sistemas en la red NT 4.0. Microsoft ha conservado esta filosofía al menos en parte. Por ejemplo, Windows 2000 Server trabaja mejor con estaciones de trabajo de la versión 2000 también. Esto es Windows 2000 Professional. El Windows 2003 Server trabaja mejor con estaciones de trabajo Windows XP. También, por ejemplo, las versiones Vista y Windows 7 trabajan mejor con servidores Windows 2008 Server. Y a su vez Windows 8 es la versión para redes Windows 2012 Server. De todas formas, como ya dijimos, no hay problema en combinar estos sistemas como uno desee, salvo algunas pocas restricciones pues que son reales y tangibles. Bueno, continuando con Windows NT 4.0, debemos decir que además de la nueva interfaz gráfica, llegó con muchas otras mejoras, como por ejemplo un mejor soporte para DNS, para Wins, trajo también mejoradas las extensiones Front Page para sitios web, Internet Information Server, administración remota, DHCP Server, fue otra de las características que se mejoraron, un editor más fácil de manejar para directivas del sistema, un monitor de red, tenía también asistentes de administración para muchas de las funciones del sistema operativo, para casi todas prácticamente, un sistema de archivos NTFS más robusto, presentaba ya un diseño completo en 32 bits y tenía también una mayor portabilidad. Bueno, presentaba también soporte para aplicaciones de DOS, de Windows 3.x, también de Windows 95, 98, también aplicaciones tipo POSIX y también de OS2. Y ofrecía también interoperabilidad con sistemas Network, Unix y Macintosh. Continuaba con el modelo de seguridad de dominio para acceso y administrador de los recursos de la red, como hoy en día. Tenía también una herramienta de migración para usuarios que fueran de sistema Network que era uno de sus mayores competidores en ese momento, un producto de Novell que hoy en día sigue vigente, este sistema Network. Bueno, Windows NT 4.0 vino en las versiones de Server y de Workstation. También presentaba la versión de Server Enterprise y de Terminal Server. Este último Terminal Server está orientado a prestar servicios de acceso remoto para aplicaciones que por motivos de seguridad o de rendimiento fuera mejor mantenerlas en el servidor. Vamos ahora brevemente a conocer o a recordar el entorno de esta versión 4.0 de Windows NT. Vamos a ingresar y podemos observar que se trata efectivamente del entorno de trabajo de Windows 95, similar a Windows 95, donde todo comienza con el botón inicio, por donde se tiene acceso a todos los programas. Acá tenemos las herramientas administrativas, que son las usadas para administrar la red o el dominio de Windows NT. Tenemos el programa para administrar los usuarios, también con los grupos preincorporados dentro del sistema operativo, los grupos por defecto. Tenemos un editor de políticas mucho más estructurado y completo, donde se puede definir muchos más detalles para los usuarios y también para los computadores que hacen parte de la red.
Son básicamente las mismas herramientas que se tenían en las versiones pasadas, pero con muchas más características y también con muchos más elementos nuevos. Básicamente entonces eso es lo que les quería mostrar acerca de esta versión. Ahora hablemos de Windows 2000 Server. Este sistema operativo estuvo en circulación desde febrero del año 2000. Estuvo disponible en 4 versiones o variantes, que son la versión 2000 Professional, destinada a ser la estación de trabajo para los usuarios finales; Windows 2000 Server, que estuvo destinada a ser el servidor de red, principalmente para redes pequeñas o medianas. Otra es la versión Windows 2000 Advanced Server para empresas grandes, y la versión Windows 2000 Data Center Server, destinada a servidores ya muy potentes que se usaban en grandes empresas, en grandes centros de datos que manejaban grandes volúmenes de información. Como mejoras de esta versión 2000 podemos mencionar el buen reconocimiento de hardware, la estabilidad del sistema. También se reduce mucho la necesidad de reiniciar el computador a la hora de instalar o configurar algo, ya casi no hay que hacerlo. Una nueva versión con mejoras para el sistema de archivos NTFS, un nuevo módulo de administración del equipo que centralizaba y facilitaba muchas de las tareas básicas de administración del sistema; el servicio de directorio activo, que centralizaba la tarea de administración ya de recursos de red y de los usuarios de la red. Fue una versión muy estable y reconocida. El Windows 2000 Profesional, por ejemplo, fue muy usado por empresas y también por usuarios del hogar. Bueno, en abril del año 2003, Microsoft lanzó su versión 2003 de Windows Server en las variantes de estándar, destinada a empresas pequeñas o medianas; la, la variante Enterprise, destinada a empresas grandes; la variante Data Center, destinada a empresas con alta demanda de fiabilidad y seguridad. Entre más avanzada la variante, pues más ventajas proporciona para las empresas. Esto es más soporte a hardware más avanzado. Por ejemplo, la versión Data Center soporta hasta 64 procesadores y memoria de 2 terabytes. Otra variante es la Web Server, orientada y dotada de toda la tecnología y extensiones necesarias para prestar servicios de servidor de sitios web. Otra es la variante Storage Server, destinada a trabajar específicamente con NAS, aunque también se puede usar para crear una SAN. Estos son sistemas de almacenamiento en red. Otra variante es la versión 2000 de la versión 2003, es la Small Business Server, que pretendía ser una solución completa para una empresa pequeña. Traía, por ejemplo, soluciones como Windows SharePoint, Exchange Server, el Fax Server, el Active Directory también venía en esta versión. También traía un firewall, un DHCP Server, proporcionaba también servicios de NAT, de SQL Server y también de ISA Server. Básicamente son como los más importantes. Además, pues de otros roles que también proporcionaba. Bueno, la última variante disponible en Windows Server 2003 era la llamada Compute Cluster, un sistema especial diseñado para proveer servicios de clúster entre los recursos de un grupo de servidores. Con ese sistema, una aplicación o un proceso puede hacer uso de todos los recursos de varios servidores a la vez. Eh, Imaginen, por ejemplo, una cantidad o una gran cantidad de servidores con sus procesadores y toda la memoria trabajando en paralelo para cumplir una tarea específica. Bueno, en el año 2005, Microsoft liberó una versión mejorada de Windows Server 2003.
Se trató de la versión Windows Server 2003 R2. Contenía todas las mismas variantes, con muchas mejoras y cambios para todas ellas. Con esta versión se brindaron mejoras en cuanto a la administración de los recursos, más opciones para las herramientas de administración de almacenamiento, por ejemplo, de, de identidad y acceso, y también se presentaron nuevas opciones de virtualización. Bueno, en el año 2008 se liberó Windows Server 2008 con las variantes de estándar, Enterprise, Web Server, la variante Foundation, que permite correr un solo procesador y está limitado a 15 usuarios, esta Foundation. Otra variante fue la HPC Server, que es el sucesor de Compute Cluster, y otra variante para sistemas basados en procesadores Titanium. Bueno, también más adelante, en el año 2009, salió la versión 2008 R2 con nuevas capacidades de virtualización, menos consumo de recursos, presentó una papelera para los objetos del directorio activo, una papelera de reciclaje y muchas otras mejoras y también nuevas características. Bueno, en Windows Server 2008 se contaba o se cuenta con la posibilidad de realizar la instalación con la opción de Server Core, la cual instala el sistema operativo pero sin interfaz gráfica. Todas las configuraciones y toda la administración y el manejo se realiza mediante el uso de la interfaz de comandos. Solo unas cuantas ventanas de configuración del modo GUI se conservan en este Server Core, aunque se puede administrar remotamente con otro sistema que sí tenga interfaz gráfica. Bueno, más adelante veremos algunas cosas sobre estas instalaciones sin interfaz gráficas. Veremos su uso, ventajas y desventajas. Acá estamos viendo un servidor 2008 en su edición estándar. Vamos a ingresar para conocer un poco sobre el entorno de trabajo. Muy similar a este son también la versión 2000 y 2003 de Windows Server, aunque este Windows 2008 presenta similitudes también con el Windows 7 en cuanto al entorno de trabajo, en cuanto al manejo del escritorio, del menú inicio. Nos encontramos esta ventana de información inicial, donde se puede hacer configuración de algunos de los elementos del servidor. Podemos agregar roles o características de nuestro Windows Server. Encontramos también las herramientas administrativas como siempre, el directorio activo para usuarios y computadores, que está siempre presente en Windows Server. Hemos llegado a Windows Server 2012, nuestro tema de estudio en este curso. Este sistema operativo fue liberado en septiembre de 2012 y ha dejado atrás la interfaz gráfica tipo Windows 95, donde todo comenzaba con el botón inicio. Ahora la interfaz presenta un diseño más simple, más sencillo, dando más importancia e iluminación al texto que a los gráficos. Todo está diseñado para, para ser manejado de una manera más simple, y también se facilita la administración de varios servidores al mismo tiempo. Está muy orientado a la virtualización y al trabajo en la nube. Bueno, una de las ediciones o variantes de esta nueva versión 2012 se llama Windows Server Essentials. Este es el sucesor de Windows Server Small Business y cuenta también con las características de otra versión llamada Windows Home Server, que es un servidor que estuvo disponible desde 2007 hasta 2011. Se hizo esa fusión para crear este Server Essentials. Este Home Server que les menciono estaba pensado para hogares donde había varios computadores.
y prestaba servicios de servidor de archivos, eh, características para hacer respaldos de información y acceso remoto. Principalmente eran los objetivos que pretendía este home server en los hogares donde se contaba con varios computadores. Bueno, ya en próximos videos comenzaremos a conocer y aprender sobre todos los detalles que nos presenta Windows Server 2012 y aprenderemos sobre todas las diferentes ediciones y sus características.